Estado Nacional. El Instituto de Salud Pública y un comité de expertos autorizó la utilización masiva de la vacuna desarrollada por Pfizer. El llamado a nuestro colegio es a no relajarse. Que los chilenos y chilenas tengan confianza, porque todas las vacunas que se apliquen en Chile van a tener la aprobación del Instituto de Salud Pública. Hemos visto en los últimos 7 días un aumento de un 11% en todo el país. Buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Un domingo 20 de diciembre que no solamente precede la semana de Navidad, que sin duda la tenemos todo aquí, las fiestas, también precede dos cosas que son muy importantes. Una que ocurrirá mañana, que hay reunión muy temprano a partir de las 8 de la mañana, el presidente y el ministro de Salud y todo su comité, de todos los asesores, todos los ministros que toman decisiones respecto de las medidas sanitarias que hay que tomar. Claramente, para hablar bien en castellano, no sabemos qué es lo que sucederá respecto de si hay cambios o no en el comportamiento o el cómo vamos a cada uno de nosotros en nuestra familia a celebrar las fiestas. No sabemos si va a haber en el paso a paso, que es bastante dinámico, va a haber algunas medidas más restrictivas de la circulación para algunas comunas de la región metropolitana. El ministro ha descartado que vaya a ser masivo pasar, por ejemplo, a la fase 1 de toda la región metropolitana, pero estamos todos muy pendientes a qué medidas mañana se dan a conocer. Y la otra, que es inminente, es el inicio de la vacunación, porque en cualquier momento, estábamos tratando recién de reportear y no tenemos la confirmación, pero en cualquier momento el avión o los aviones, el avión debe ser uno, viene con vacunas desde Bélgica, desde los laboratorios de Pfizer, para que inmediatamente empiece la vacunación. Presentamos al ministro de Ciencias, Andrés Kubs, quien ha estado monitoreando, coordinando, se puede decir que es el ministro de las vacunas, por decirlo. Ministro, gracias por estar aquí, buenas noches. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que explicar, porque lo teníamos anunciado, usted vio probablemente las promociones, iba a estar el ministro Enrique París con nosotros, se disculpó por una situación personal, nada grave, de última hora, y personalmente me pidió las disculpas que no podía estar con nosotros, pero bueno, era un combo sanitario, que esa era la idea, con el ministro de Ciencia y el ministro de Salud. Pero bueno, esta es la semana también de las vacunas, así que, ministro Kubs, cuéntenos si es que usted tiene información de si es efectivo que las vacunas vienen en viaje, que llegarían esta madrugada a Chile, con lo cual se iniciaría de inmediato la vacunación. Bueno, yo creo que el presidente ha anunciado que el 22-23 podríamos iniciar este programa de vacunación. De todas maneras, este programa va a ser un programa gradual, ¿cierto? Vamos a comenzar ahora durante diciembre, pero tenemos que seguir durante bastante tiempo. Primer trimestre 2021, probablemente Pfizer y Sinovac, y el primer semestre para tener ya un segmento bien importante en la población vacunada. Primer semestre, entonces, para tener una proporción importante vacunada, pero iniciándolo ahora gradualmente, como lo hacen todos los países. Lo que viene de Pfizer, que puede venir volando o no, que no lo logramos chequear, por lo tanto no lo damos como información, sino que será mañana, será pasado, pero es inminente y es esta semana que se empieza a vacunar, 2 o 3 semanas después del Reino Unido. Vamos a hablar del Reino Unido por otro tema, y de los países del primer mundo, un mes, poco más de un mes que de Estados Unidos. O sea, Chile está bastante adelantado en ese sentido. Empieza esta vacunación. ¿Cuáles son las prioridades que ha establecido la autoridad para empezar a vacunar? Hay distintas poblaciones y, como te dije, va a haber una vacunación gradual, iniciándose con lo que se llama una población crítica. ¿Por qué crítica? Porque es fundamental para el funcionamiento del sistema. Personal de salud, personas que trabajan en recintos cerrados, personal también educativo, todos aquellos que cumplen una función crítica, por eso le llamamos una vacunación a una población crítica. Después de eso, una población vulnerable, todos aquellos que son más vulnerables a este virus. Personas mayores de 60 años y después personas con enfermedades crónicas. Y después, entonces, adulto sano entre 18 y 60 años. Ya, ese es el orden. O sea, si pensamos que el presidente de la República ha dicho que, y la autoridad en general, que este grupo de riesgo, esta punta de la pirámide le vamos a llamar, los grupos de riesgo, o sea, mayores de edad, trabajadores de la salud, enfermos crónicos o con morbilidad, son aproximadamente 5 millones de personas, ¿no es cierto? Que el primer trimestre vamos a estar con un grueso de ese número de personas al 31 de marzo, con esas personas vacunadas. ¿Le dan los números que usted hace cuando habla con la comunidad científica y lo que ha visto
de la literatura? Sí, dan los números y también dan el número de dosis aseguradas que tenemos a través de estos acuerdos comerciales, particularmente con Pfizer y con Sinovac. Para el primer trimestre hay asegurada aproximadamente dosis para 5 millones de personas. 5 millones de personas vacunadas y los de mayor riesgo, lo cualitativo, estamos atacando. Entonces, podríamos pensar que a marzo a lo mejor tenemos gran circulación, pero van a estar aislados del riesgo los vulnerables. Por lo tanto, puede que cuantitativamente todavía tengamos mucha circulación, pero cualitativamente van a bajar mucho las muertes. La mortalidad del virus va a ser muy importante si se da ese cuadro. A ver, aquí hay dos cosas que son bien distintas. Una es esta población crítica, la población crítica para el funcionamiento del sistema. Si tú vacunas a esas personas que están muy expuestas al virus, cortan la circulación. En la población vulnerable, por el contrario, lo que tú haces es evitar contagios, evitar muertes. Por lo tanto, son dos problemas distintos, son complementarios, hay que atacar ambos y en todos los países del mundo se están atacando con esta gradualidad. Pero si es que vamos a suponer que son 5 millones esta punta de la pirámide, le repito el concepto, son 5 millones. Vamos a suponer que, no sé, el 50% de ellos o más, o si es el grueso puede ser el 60%, el 70%, es decir, 3,5 millones de ellos vacunados, inmunes. Bueno, la mortalidad, independiente de lo que pase con la circulación del virus, la mortalidad va a ser mucho más baja. Va a ir porque ese bajando. es el grupo que tenía riesgo a morir. Así es, va a ir bajando gradualmente, pero lo importante aquí también es que hay que lograr una inmunización bastante general en la población. Depende de la contagiosidad del virus, pero aquí se ha hablado que sobre un 80% de las personas deben estar vacunadas. ¿Y por qué esto es importante? Porque la vacunación no es un tema individual, la vacunación es un tema colectivo. La vacunación se hace a la población. La vacunación se hace para que nos protejamos mutuamente. Yo me vacuno para protegerte a ti y tú te vacunas para protegerme a mí. Tenemos que generar esa inmunización colectiva y por eso que esto es una responsabilidad colectiva y por eso que es tan importante tener adhesión a este programa y por eso que es tan importante que no seamos tolerantes con aquellas personas que son antivacunas y que convenzamos a aquellos que están dudando con buena información, con información transparente y los sumemos a porque tiene que ser esta vacunación colectiva finalmente. Usted acaba de decir, no podemos ser tolerantes a aquellos que se oponen. Vemos líderes de opinión, vemos diputados, vemos personas que tienen influencia sobre la sociedad que están poniendo en duda la eficacia. Bueno, el presidente de Brasil dijo que no se puede transformar en caimán si es que se pone la de Pfizer. Pero bueno, dejemos al presidente Bolsonaro de lado. En Chile tenemos gente que influye sobre otros y de manera importante poniendo en duda de la eficacia, la seguridad de ponerse esta vacuna de Pfizer. A ver, a nivel global, las encuestas están dando que un 30% de las personas no se quiere vacunar. Y aquí hay dos cosas que yo creo que vale la pena distinguir. La primera son los movimientos antivacunas. Y los movimientos antivacunas hay que ser enfáticos respecto a eso. Las vacunas salvan vidas, las vacunas protegen la salud de las personas. Las vacunas han erradicado enfermedades que en el mundo y en Chile han sido muy dañinas. En Chile se erradicó la polio el año 75. Desde el 75 no tenemos un caso de polio. Hemos erradicado enfermedades a nivel global. Por lo tanto, contra el movimiento antivacuna hay que ser, yo diría, muy enfático respecto a la utilidad que tienen las vacunas para la población. Después hay personas que dudan respecto a estas vacunas. ¿Y dudan por qué? Por el procedimiento acelerado. Por el procedimiento acelerado. Pero hay explicaciones para eso. Primero, las vacunas se han acelerado porque las etapas preclínicas han podido ser más cortas, porque las tecnologías estaban preparadas. Después, porque se han hecho cosas en paralelo. Hoy día hemos visto que la inversión público-privada ha permitido que mientras se desarrollan también se comienzan a preparar la manufactura. Por lo tanto, las etapas preclínicas más cortas también avanzando en paralelo y por lo tanto tenemos vacunas que están siendo más rápidas en desarrollarse. No se ha saltado ninguna etapa. Fase 1 de seguridad, fase 2 seguridad y dosificación, fase 3 seguridad y eficacia. Aprobación por las agencias regulatorias internacionales de acuerdo a estándares internacionales y por lo tanto no nos estamos saltando ninguna etapa. La información está disponible. Hoy día tenemos publicaciones de la fase 3 de Pfizer, tenemos de Oxford en excelentes revistas internacionales para un buen análisis de la comunidad científica y de la comunidad técnica.
Y esa cifra del 30% a nivel mundial, dice usted, ¿no? ¿En Chile calza con los datos que usted tiene? Es parecido en Chile que en el resto del mundo. ¿Y ustedes han tenido conversaciones con aquellos líderes de opinión o parlamentarios que han hecho mención a que no sería bueno vacunarse? ¿Ustedes, ese trabajo se hace? Yo creo que se hace permanentemente. Yo me he dedicado a esto, me he dedicado a transmitir la relevancia, la importancia que tienen las vacunas, los esfuerzos que hacen en seguridad, la información que se publica en revistas internacionales. Tenemos asesoría científica de un comité científico que nos ha estado ayudando desde mayo. El Ministerio de Salud tiene asesoría también de sus organismos técnicos. Por lo tanto, aquí hay un respaldo técnico también que le da una bastante solidez a estos estudios y a esta estrategia que estamos siguiendo en el país. Después de lo que vimos con el caso argentino y la vacuna Sputnik 5 y que el presidente Putin dijo que él no se iba a vacunar, bueno, por un tema de que para mayores de 60 años no. Creo que esa es una pregunta crítica que hay que hacerle a cada persona. Y yo a cada ministro le pregunto, ¿usted, ministro, se vacunaría? ¿Usted le recomendaría a su madre o a su padre, si los tuviera, o a sus hijos, si los tuviera, que se vacunaran? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si yo estoy en una de las poblaciones que ha definido la autoridad sanitaria, no tengo ninguna duda que me voy a vacunar y voy a recomendar que se vacunen todas aquellas personas que están en esas poblaciones que establece nuestra autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud. Ya, es que esa es la prueba crítica, digamos, porque distinto si uno dice para los otros que se vacunen, pero yo justamente hoy día no puedo, eso no genera muchísima confianza. Quiero volver un poquito atrás a la conversación cuando usted me decía que iba a haber un grupo importante al finales de marzo, esa población más crítica, los vulnerables, un buen porcentaje de ellos, de esos 5 millones de habitantes vacunados. Si es así, que debiera bajar la mortalidad porque ellos son los más propensos a morirse si es que se contagian, podría cerrarse, no sé cómo explicarlo para que no me digan inmediatamente que no, pero mantener más tolerancia a este sistema del paso a paso, o que la economía siga funcionando con las cuarentenas dinámicas, pero no venir con un cierre total. A ver, aquí hay un son sistema... dos cosas, hay un trade-off entre la actividad económica y social y la salud. Sí, pero hay un sistema de paso a paso bien determinado, con estándares, con parámetros bien establecidos, y que hemos ido avanzando, y a veces lamentablemente tenemos que retroceder porque aquí tenemos que cuidar la salud de las personas como prioridad. Prioritariamente. Ahora, la vacunación va a tomar tiempo y la inmunización de la ciudadanía va a tomar tiempo. El ministro París hoy día mencionó que probablemente para cierto otoño ya podríamos estar, o invierno en el hemisferio norte, mencionaron otoño. Aquí estamos hablando también, ¿cierto? Después del invierno. Por lo tanto, tenemos todavía bastante tiempo donde esta vacuna va a empezar a actuar gradualmente en la población. Por lo tanto, Matías, creo que es súper importante que hemos sacrificado mucho este año con las herramientas que tenemos, que son distanciamiento social, uso de la mascarilla, ¿cierto? Higiene, lavado de manos. Esas son las herramientas que tenemos hoy día y tenemos que emplearlas más que nunca hoy día para también poder hacer que todo el esfuerzo que hicimos todo el año podamos entonces llegar a este momento de la inmunización colectiva de buena manera. Me gustaría que fuéramos al tema de vacuna por vacuna. La vacuna Pfizer está por llegar, es inminente su inicio de vacunación, es esta semana, llegarán 20.000 dosis para 10.000 personas. ¿Cuál es el paso a seguir? La country manager de Pfizer el viernes nos decía en una entrevista que semana a semana van a venir envíos, desde la planta de Bélgica, decía ella. ¿Esto va a ser cuánto a la semana y hasta cuándo? ¿Cuál es el total? No, va a ser gradual. Hay un número de 1.600.000 dosis para el primer trimestre de Pfizer y hay 5 millones... O sea, 800.000 personas. 800.000 personas y 10 millones con Sinovac, 5 millones de personas prácticamente con Sinovac, que está en una etapa distinta porque no ha sido todavía aprobada por las agencias regulatorias internacionales. Por lo tanto, eso es lo que sigue ahora. Tenemos que aprobar entonces ¿Puede también... tenerse en Sinovac? Porque Pfizer hemos visto que la FDA y las comisiones europeas lo han hecho, e incluso el ISP lo aprobó. Por lo tanto, es cosa de que lleguen, empieza la vacunación. En Sinovac, que está en fase 3 también, esta es la China, Sinovac BioNTech, ¿no? No, Sinovac es China. Sí, China. Sinovac, sí. Y esa es la que se está probando aquí en la Universidad Católica, está haciendo su trabajo aquí, Así ¿no? es. La de Sinovac, si no tiene las aprobaciones,
¿Cómo es el procedimiento de aprobación en Chile? No, cualquier vacuna que se emplee en Chile tiene que ser aprobada por nuestra agencia regulatoria, que es el ISP. Sí. En el caso de Pfizer, nosotros vimos que se aprobó en la FDA en Estados Unidos, se aprobó en el Reino Unido, se aprobó en Canadá y se aprobó en nuestra agencia regulatoria, que es el ISP, posteriormente. Tener entonces esas aprobaciones internacionales es un buen referente. Sin embargo, nuestra agencia es una agencia de nivel 4 que puede autorizar el uso independiente de cualquier otra agencia internacional. El ISP. Ya. ¿Usted cree que va a pasar la de Sinovac, va a pasar por Estados Unidos o por Europa antes? ¿Vamos a tener ese mismo camino o va a llegar directo a Chile y vamos a depender de las aprobaciones de las comisiones chinas? Probablemente vamos a tener una ruta distinta. Esto se va a aprobar o se ha aprobado en China. Se puede aprobar en otras agencias internacionales, por ejemplo en Brasil, en Anvisa, y también podría entonces aprobar el ISP. Probablemente las agencias que aprueben van a ser distintas de las que se aprobaron por Pfizer. ¿Cuál es la efectividad que tiene demostrada, según la literatura, la de Sinovac, la china? La eficacia de la China no ha sido publicada todavía. Entonces estamos esperando que se publique esa fase 3, que para los casos de Pfizer y para los casos de Oxford ya han sido publicadas. Entonces tenemos que esperar que esa publicación de fase 3 de Sinovac se haga en una revista internacional. En una revista internacional, ¿cierto? Se haga pública y de esa manera se puede analizar bien cuáles son los números de seguridad, los efectos adversos, la eficacia también de cada una de estas vacunas. ¿Para cuándo se espera una publicación de ese tipo? ¿Para cuándo se espera que llegue las primeras dosis de Sinovac? Mira, Matías, yo creo que esto de tratar de establecer fechas con tanta certeza no tiene mucho sentido porque realmente no sabemos. Se espera que probablemente en las próximas semanas, próximo mes, podemos tener una publicación de Sinovac, como lo hemos tenido antes con Pfizer, como lo hemos tenido con Oxford, como también lo vamos a tener con Janssen, que es otra vacuna con la cual tenemos un acuerdo comercial y además estamos haciendo ensayos clínicos en Chile. Entonces, tenemos Janssen y Sinovac, que todavía hay que esperar entonces estas publicaciones que van a salir probablemente en las próximas semanas y ahí podemos hacer ese análisis que tú quieres de exactamente los números de eficacia. Teniendo la publicación, ¿esos laboratorios tendrían que pedir al ISP una vacunación como la pidieron con Pfizer? Una autorización al ISP como la pidieron a Pfizer. Ya, pero antes tiene que estar la publicación. O sea, no necesariamente porque se puede entregar la información, la misma información se puede entregar a la agencia regulatoria como se hizo en la FDA. Esa misma información se entrega posteriormente al ISP. Ahora, la ruta que siguió la de Pfizer, el ISP tuvo, por así decirlo, un camino rápido porque tenía ya el respaldo. Un precedente, claro. Un precedente cuando lo hace el FDA y los europeos. Bueno, hay que hacer chequeos, pero hay bastante camino hecho. Así lo comentó también en una entrevista que le hicimos al director del ISP. En el caso de la vacuna de Sinovac de China, ¿cuáles son los antecedentes que tiene el ISP para poder hacerlo rápidamente también? No, el ISP va a recibir un dossier con toda la información requerida de la vacuna Sinovac y se va a ingresar entonces para su autorización. Y nuestra agencia es una agencia de nivel 4 que puede aprobar entonces. Sí, pero el camino puede ser largo. Esta aprobación, si no tenemos antecedentes de laboratorios internacionales, el ISP puede tardar más. Va a tardar lo que tiene que tardar haciendo un análisis exhaustivo de los antecedentes que se presenten por Sinovac. Si tenemos precedentes, mejor aún, lo podemos tener de Anvisa, como decía antes, de Brasil o de otras también, además de los chinos. ¿Y el viaje, tiene antecedente usted del viaje de los funcionarios del ISP a China, en terreno, ver cómo es la fabricación, cómo están las plantas, en fin? Bueno, eso fue una idea que tuvieron del Ministerio de Salud, muy buena idea de ir a chequear en terreno. Principalmente en la manufactura, fueron efectivamente funcionarios del ISP, regresaron y pudieron constatar en terreno que efectivamente estas vacunas se fabrican con los estándares necesarios, con los estándares internacionales requeridos para que esta vacuna se pueda aplicar entonces. O sea, es ir adelantando trabajo para cuando llegue esta petición, que es el laboratorio que tiene que hacérsela al ISP directamente, por lo que entiendo. ¿Hay algunas de estas vacunas que se puedan aplicar? Porque el ISP dijo sobre 16 años para Pfizer, para Sinovac o para Janssen. ¿Usted sabe más o menos a partir de qué edad? Mira, depende de los ensayos clínicos. Más que, por ejemplo, qué edad, nosotros sabemos aquí que, por ejemplo, Oxford y Janssen no tienen tope de edad. Por lo tanto, pueden hacer las pruebas clínicas en mayores de 60 años. Y eso es importante porque después esa población va a recibir una vacuna que se ha probado en esa misma población en los ensayos clínicos. Por lo tanto, es importante también al momento de definir las poblaciones con qué vacuna se van a inmunizar, entonces que esa vacuna haya sido probada
en ese grupo de riesgo o en ese grupo etario. Como te digo, en el caso de Oxford, en el caso de Janssen, no tienen al menos tope y pueden ¿Y la de Sinovac? participar. ¿Cuáles son los topes? Yo creo que que se no saben estoy hasta ahora? seguro, no estoy seguro de la de Sinovac, creo que tampoco tiene tope de edad. Por lo tanto, pueden haber personas que se vacunan con más de 60 años en los ensayos clínicos. ¿Y para niños, hay alguna que esté...? 16 años lo que tenemos hoy día en Pfizer. Ya, perfecto. O sea, ninguna debería ser menores de 16 años de lo que usted sabe. No en los ensayos, por lo menos que yo tengo ahora conocimiento, no tenemos todavía de grupos más jóvenes. Entiendo que todas las vacunas que conocemos hasta ahora son de 2 dosis. O sea, todo lo que llegue hay que dividirlo por 2 para ver cuánto No pasa. necesariamente. Salvo la de Janssen. Janssen es de 1 dosis. Importante, Matías, porque no hemos hablado de eso, junto con estos acuerdos comerciales que se están haciendo, que se hicieron aquí en Chile, con Pfizer, con Janssen, con Oxford y con Sinovac. Sí. Perdón, dijimos Oxford, Sí. Janssen, Pfizer y Sinovac. Está bien. Sí. Son 4 acuerdos comerciales. Aparte de eso, nosotros en mayo empezamos a trabajar con la comunidad científica para poder hacer ensayos clínicos en Chile. Ensayos clínicos que estamos haciendo hoy día con Oxford, con Janssen, con Sinovac y con CanSino, que es un consorcio chino-canadiense. Estos ensayos clínicos te dan un respaldo técnico, nos permite conocer la vacuna, cosas como esta, cuáles son las poblaciones a las cuales se está aplicando, nos permite conocerlo con nuestros clínicos, con nuestros académicos, nos permite conocer la vacuna, respaldo técnico, nos permite dar también garantías a la ciudadanía de que esto se está haciendo con los más altos estándares, no solamente internacionalmente, sino que también aquí en Chile. Moderna no ha salido de la conversación. No tenemos acuerdo con Moderna. Moderna está muy avanzada. Esta es una norteamericana, esta es de Massachusetts, entiendo. Y hay posibilidades que llegue, entiendo, a través de este consorcio con el cual Chile había firmado un convenio. Chile firmó un convenio con COVAX. Que es un convenio donde hay un pool de países que ponen recursos para financiar una variedad de opciones y si alguna de ellas resulta exitosa, esa opción se distribuye de manera equitativa entre los países que aportaron. ¿Qué cupo tiene Chile en ese? Si fuese Moderna la que se aprueba? Son todos iguales y con distribución equitativa partiendo de la población más vulnerable. Pero quiero llevarte a otra cosa con Moderna, porque Moderna efectivamente se aprobó por la FDA también. Y tenemos las 2 primeras vacunas aprobadas que son Moderna y Pfizer. Son 2 vacunas que además funcionan con una tecnología que es totalmente nueva, que es una tecnología basada en ácidos ribonucleicos. Esta es una nueva tecnología. ¿Y por qué permitió avanzar mucho más rápido? Porque la tecnología se había preparado, no necesariamente para este virus, se había preparado para otros propósitos y justamente se había preparado porque la manufactura es mucho más rápida y es de mucho más bajo costo. Por lo tanto, se puede hacer un volumen mucho mayor en mucho menor tiempo. Estos son algunos de los beneficios que la ciencia y la tecnología entonces aportan a la salud de las personas en un momento crítico para el mundo completo. Y por último, ministro Kub, entiendo que la de Sinovac tiene algunos beneficios. Uno en logística, que no necesita los 80 grados bajo cero. Uno que tenemos, ¿5 millones son? 5 millones. Sí, 10 millones de dosis. 10 millones de dosis, 5 millones de personas. Y lo otro, que entiendo que tiene un proceso biológico que es del virus atenuado o el virus modificado, que es parecido a lo que el ISP ya ha trabajado en otras vacunas, por lo tanto hay algo avanzado en la metodología. ¿Eso es así? Así es una tecnología que es más tradicional, que usa el virus completo pero inactivado. Y se puede inactivar por métodos químicos, por métodos físicos, y se inactiva el virus y ese es el antígeno. ¿Qué ventajas tiene eso? Que es el virus completo, inactivado, ¿cierto? Sí. Pero completo. Por lo tanto, si hay pequeñas variaciones en el virus, probablemente esta vacuna va a ser más eficaz porque tiene muchas más opciones de neutralizar este virus. Con la cantidad. Variaciones como la británica, porque el gobierno recién, hace muy pocos minutos, dijo que, o más bien prohibió el ingreso de personas que vengan del Reino Unido o que hayan estado en el Reino Unido los últimos días. ¿A usted le preocupa la modificación de la cepa británica, por llamarlo de algún modo, y que tenga efectos en, por ejemplo, bypassear, por decirlo de manera vulgar, las vacunas que ya están aprobadas? Bueno, esto está recién apareciendo. Conocimos los datos del Reino Unido. Es una nueva variante que está apareciendo más frecuentemente en la población, por eso se dice que se propaga más rápido. Aparece cuando tú haces una muestra y las secuencias, aparece ahora con más frecuencia esta variante. Por eso creemos que se propaga más rápido. No hay evidencia de que sea más agresiva, no hay evidencia de que sea más virulenta, sí que se está
propagando más rápidamente en la población. Nosotros hoy día en Chile, con lo que hemos secuenciado, no tenemos esa variante, pero como mencionabas tú, se suspendieron los vuelos desde el Reino Unido, se limitó el acceso de personas desde el Reino Unido a extranjeros, ¿cierto? Y por lo tanto una medida de precaución hasta que entendamos más qué está pasando con esta variante. Esta variante es una variante en la proteína spike o espiga que se denomina, que se utiliza para fabricar el antígeno para alguna de estas vacunas. No así para los que usan, por ejemplo, virus inactivados. Por lo tanto, tenemos una variedad de opciones de vacunas, distintas tecnologías, y eso también favorece la estrategia, Matías, que hemos adoptado como país, ensayos clínicos colaborativos, acuerdos comerciales, un gran esfuerzo liderado por Presidencia, Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores y nosotros. Ministro Ander Høeg, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a usted por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos a nuestra mesa de conversación porque también vamos a hablar de este tema naturalmente, pero hay muchos asuntos políticos que hay que debatir cuando hay semanas cruciales en candidaturas, en primarias. Pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN en todas sus plataformas, naturalmente, y Radio Duna. Ya estamos en la mesa de conversación con nuestros invitados de hoy. Nicolás Izaguirre, buenas noches, Nicolás, gracias por estar Matías, aquí. mucho gusto. Ana Uriarte también, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matías, buenas noches. Constanza Høeg, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias. Carlos Larraín, muchas gracias por estar aquí. Matías. Bueno, hay muchísimos temas, partamos rápidamente por uno que ha dado mucho que hablar, porque mañana se ve en Comisión de Derechos Humanos en el Senado, y que ha dado para toda clase de controversias y columnas, que tiene que ver con este indulto. Aquellas personas que a partir del 7 de octubre de 2019 fueron detenidas, están detenidas, no condenadas, están procesadas, detenidas hasta algunos días de diciembre, va a ser un indulto, lo que se ha llamado, algunos dicen, hay grupos que dicen que son presos políticos, otros dicen que sería un indulto o la negación del derecho porque caería muchísima gente responsable y no responsable. Otros dicen, entonces, hay que fijarse en por qué hay gente detenida hace un año y no ha terminado el proceso. Pero, en fin, ¿qué opinan ustedes sobre esta idea del indulto a Analía Uriarte? Entiendo perfectamente que estamos hablando de un tema polémico, que es un tema realmente muy controversial, pero quiero partir diciendo que soy abogada y en consecuencia para mí un tema que es muy central es algo que tú acabas de mencionar, y es el hecho de que no se puede pretender asignar responsabilidad penal, que es la más grave, a una persona individual para así castigar al grupo social al cual se le imputa pertenecer o al cual pertenece efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el propio Ministerio de Justicia reconoció que entre el 19 de octubre del 2019 y el 6 de diciembre del 2019 se detuvieron ni más ni menos que a 28.210 personas. El proyecto habla del 7 de octubre, antes del estallido social, ¿no? Y yo estoy diciendo lo que dice el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia reconoce esta cifra. Entonces, cuando tenemos 28.000 y tantos personas que fueron detenidas en esto como pesca de arrastre, digamos, que se da en las manifestaciones por las características que ellas tienen, es muy difícil para un juez llegar a tener la convicción que exige el derecho penal de que la persona que tiene al frente es efectivamente la responsable de los hechos que se le imputan. Cuando esto es así y adicionalmente se suma a que tenemos gente que lleva 1 año y 2 meses presa, o en el mejor de los casos, como la gente que fue detenida en marzo ahora del 2020, antes de la pandemia, y que están todavía presos, caso grave, 44 detenidos en marzo de este año 2020, a los cuales se les señaló como integrantes de la primera línea. De esas 44 personas, solo 4 tenían antecedentes penales. Y de esas personas siguen 28 presas hasta el día de hoy, en circunstancias que a cualquier ciudadano, por el tipo de penalidades que estamos hablando, en el tipo de delitos que se les imputa, estarían en su casa con firma. Entonces, ¿qué ocurre? Y con esto termino para concretar. Cuando se habla de indulto, no se habla de borrar el delito. Se habla de eximir a la persona de cumplir la pena o bien de seguir siendo procesado por ese delito. Eso es borrar el Porque delito. esto, no, es que esa es la diferencia con la amnistía.
En la amnistía se pretende que en razón de circunstancias excepcionales se quiere borrar el delito. En este caso no, se dice hay hechos que son excepcionales, como todas las circunstancias que están anexas al periodo del estallido social, pero estamos hablando de hechos que han significado en materia penal una profunda vulneración de los derechos de esas personas detenidas, porque, digámoslo, son en su gran mayoría, fíjense que un 40% de esas personas han tenido algún paso por el Sename, y esas personas no pueden contar con los privilegios de un abogado contratado por la familia, Carlos, para hacer esa defensa. Eso no está ahí. Carlos, entonces, si vamos a enfrentar ¿qué le parece a usted la idea de un indulto para estas personas? Mira, yo creo que primero hay que reexaminar la cifra, porque doña Adriana Muñoz se pegó una volada como la de Superman, ¿eh? Con los números. Es decir, exageró, fue muy hiperbólica. Yo por una chiripa, fíjate, porque no sabía que este era tema de esta agradable reunión, me pesqué un recorte del Mercurio, y yo veo que aquí hay unas cifras que entrega doña Adriana en su vuelo internacional, y las cotejo con las que da el gobierno, y dice, en fin, ella dice que hay 800 personas cumpliendo prisión preventiva, y el gobierno al contrario dice que son 140. Entonces hay una diferencia verdaderamente abismal, ¿no? O sea, no estamos ante un problema de que hubiera operado, como decía Analía, la pesca de arrastre, ¿eh? Que aquí hay 140 personas que están en esto, en circunstancias que hay unas manifestaciones verdaderamente muy amplias, pero eso es innegable, ¿no? Y basta con ir al centro hoy día, porque el centro es como la ciudad gótica esa, ¿no? De la Pero película. la cifra que yo entregué es del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia dijo que se detuvieron en 2 meses 28.000 y tantas personas. Bueno, no todas ellas están detenidas necesariamente aún. Yo dije, no todas esas fueron formalizadas. Yo encuentro que detuvieron pocos, para serte franco, porque casi medio Estadio Nacional. la garuma estaba embravecida. Pues, ¿ya? Mientras no le toque a usted, pues, don Carlos. No, es que yo no estaba en la primera fila. Pero estaba en la otra. segunda. Estaba en otra. En otra, pero nunca en ese tipo de cosas. ¿Ah? O sea, no, yo creo francamente que este asunto tiene que dimensionarlo bien, tiene que, en fin, verse que es un número relativamente proporcional a la violencia y a la dureza de lo que ocurrió. Y hay que aceptar lo que dice el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia Fiscalía, don Jorge Abbott, que no vamos a decir que pertenece a la derecha recalcitrante, ¿no? Y sin embargo, se quejó y dijo, no existen personas que se encuentren privadas de libertad por razones de su ideología, porque eso también está insinuado, que los pobres los metieron para adentro simplemente porque saludaban con el puño en alto. Y no es así. Human Rights Watch, que no es amigo de las policías, ha dicho lo mismo. O sea, ¿qué dijo Human Rights? Bueno, el señor que hay ahí. Vivanco. Sí. Dice que a juicio de él no hay presos políticos. No hay presos Dijo políticos que en Chile. no podría decir que hay presos políticos, lo que no significa que no lo existan, pero yo creo que no es el punto. El punto es, en definitiva, si queremos llegar al plebiscito con una relativa paz social. Constanza. Que precisamente yo creo que el punto de Analía es el punto clave, ¿no? Llegar a la convención constitucional, ¿verdad? Una relativa a la convención constitucional, paz social, claro. ¿Se entendió? Sí, no, se entendió el punto, por eso pero yo nos complementamos, ¿te das cuenta? Sí, así. Pero el tema precisamente pasa por ahí, pasa porque el primer punto del acuerdo, a veces se olvida, pero que el acuerdo por la paz y por la nueva Constitución era precisamente condenar la violencia y no validarla como un método de acción política. Y para mí, este proyecto es una señal que apunta en sentido contrario a eso, es una contradicción de quienes firmaron el acuerdo, quienes participaron del acuerdo, firmar un proyecto como este, que en la práctica lo que está diciendo es, mire, no importa que usted queme estaciones de metro, no importa que usted saquee, no importa que usted deje a la zona centro de Santiago como zona de sacrificio, no importa que hayan focos de violencia en Maipú, en La Florida, en lugares de regiones, porque al final del día usted no va a tener responsabilidad respecto de sus actos porque se le van a perdonar por diferentes razones que son bastante discrecionales y arbitrarias, que podrían ser que porque hayan personas en el Sename, hay cosas de ese estilo que también no son tan ciertas. ¿Hay cosas que habría que revisar? Pero no, o sea, yo creo que esto es una muy mala señal, porque en la práctica lo que se está diciendo es, no importa el Estado de Derecho, da lo mismo, porque en la práctica usted puede cometer delitos. O sea, ese es el tema, son delitos
y después se la van a hacer perdonados. Y eso, por lo menos, a mí me parece que es una muy mala señal política. Y déjame aclarar una cosa también en lo jurídico, que lo que decía Analía, claro, hay cifras del Ministerio de Justicia, pero esas personas que están detenidas no necesariamente son personas que están formalizadas. Y si efectivamente hay personas que llevan mucho tiempo con medidas cautelares como la prisión preventiva, bueno, estamos en un Estado de Derecho. ¿Y qué significa eso? Que hay como un derecho fundamental en la Constitución de que cualquier persona que requiere defensa jurídica la tiene, ya sea privada, ya sea pública. Y si esas medidas cautelares hay que revisarlas, se revisan. Pero de eso está a cargo los tribunales de justicia, están a cargo los juzgados de garantía, y creer que en el fondo esos juzgados, por ejemplo, no son imparciales o que esos juzgados están tomando decisiones que son arbitrarias, eso significa desconocer el Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta eso. Y con esto cierro. El tema del indulto, además, jurídicamente es completamente inaceptable lo que se está planteando, porque no es un indulto propiamente tal, es una amnistía. Al momento de decir el indulto, ¿en qué consiste al final? Que una persona que está condenada se le conmuta la pena, es decir, se reemplaza una pena mayor por una pena menor, que fue lo que pasó en Chile con Cupertino Andaur, por ejemplo, que se le reemplazó la pena de muerte por una pena de presidio perpetuo calificado, o se reduce, particular. O se perdona la pena, pero la persona sigue estando como condenada. Acá hay personas que todavía ni siquiera están condenadas y ya se les está perdonando ex ante, en el fondo, ese tipo de hechos constitutivos de delito. Eizaguirre, ¿cómo lo ve usted? Sin ser abogado, pero sí la señal política que puede ser. Bueno, efectivamente, no soy abogado y por tanto más escucho que otra cosa en los detalles técnicos, ¿no? Pero a mí me parece, tú, Constanza, decías que no se honraba el espíritu del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y yo te pregunto, con una mano en el corazón, ¿se honra el espíritu cuando se llama a votar rechazo? O cuando se dice... Pues. Es que nueva Constitución... ¿Perdón? Porque si no, bueno, lo que pasa es que, perdóname, pero... ¿Me permitirás? No, pero es que perdóname. Ya tendrás derecho a réplica, no, es que lo que pasa es que... Se pierde el hilo. Es que lo que pasa es que eso significa una caricatura. No es monólogo, pero fue breve. Está bien, pero brevemente, esto es una caricatura, porque en el fondo entonces no debería haber habido plebiscito porque resulta que había una opción que no era válida, que era la opción rechazo. Ya. Yo creo que en el espíritu, cuando tú pones nueva Constitución y alguien llama a votar rechazo, digamos por lo menos que hay una cierta tensión con ese espíritu, pero en fin. Mi punto, ya no puedo ser más suave, una cierta tensión. Yo lo que veo es que estos son equilibrios sobre el filo de la navaja. Y por tanto que, aunque desde el punto de vista técnico-jurídico puede haber, yo no tengo la capacidad de ellos de argumentar, a mí me parece que mantener personas en prisión preventiva, más allá de los tecnicismos jurídicos, hace prácticamente un año, donde nadie puede decir, por lo que argumentaba Analía, nadie puede decir aquí son todos inocentes, no hay duda alguna que hay algunos que no son y no tienen nada de inocente, pero que tienen que haber pasado, digamos, en la colada a muchas personas. Esto realmente es un poquito vergonzoso y yo creo que no ayuda a la pacificación de los espíritus. Yo quisiera decir una cosita cortita. Es que tengo que ir a nuestro invitado, porque él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y ha sido uno de los promotores de este proyecto de ley. Él ha hablado de justicia transicional. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, ha escuchado la ponencia de nuestros invitados. Senador, buenas noches y gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todo el panel también. Bueno, más allá de los números, señal política que no serán todos culpables, no serán todos inocentes, pero un indulto eventualmente puede dejar sin responsabilidad a los, no sabemos cuántos, responsables de los hechos que vimos todos. ¿Cómo defiende usted el proyecto en ese sentido? A ver, Matías, y primero aclarar, porque tú decías que mañana comienza la tramitación. En principio yo había citado para mañana en la tarde, pero la presidenta del Senado nos citó para una sesión especial justamente por el nombramiento del juez Carroza a la Corte Suprema, así que lo tuve que cambiar la citación de la Comisión de Derechos Humanos para el día martes. Vamos a estar el martes en la mañana, eso a las 11:30 de la mañana. Comenzaremos recién la tramitación de la idea de legislar. Todos sabrán que cuando se presenta un proyecto de ley, primero hay que estudiar la idea de legislar, escuchando audiencias, personas que están a favor, en contra. Yo voy a ser muy ecuánime a la hora de escuchar distintas opiniones sobre el proyecto de ley y después de eso se votará la idea de legislar
y además tiene que ir a las comisiones de Constitución y a las comisiones de... Ya, pero usted uno de los autores, entonces en su calidad de coautor de este proyecto, más allá de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, este punto que es el que para muchos chilenos y chilenas complica, es si se hace un indulto pueden quedar personas que son responsables de los hechos que se les acusan, no todos naturalmente. ¿Cómo defiende usted ese indulto ante esas personas que cometieron esos delitos que todos vimos? Sí, efectivamente, y ahí está el enfoque de la justicia transicional. Nosotros escribimos una columna junto al rector Álvaro Ramis en la semana, donde decimos, mira, hay momentos especiales en los países que están viviendo una transición de un sistema político a otro, o que han vivido una grave crisis, por ejemplo, de violación a los derechos humanos, como yo creo que la que ocurrió en Chile en el último año, en el cual hay documentos ya de 5 informes, algunos nacionales, otros internacionales. Es decir, hay un contexto de crisis, de fractura social, y donde hay que buscar una salida política. El proceso constituyente, yo creo que encausa, ¿no?, una salida política, estructural, a un cambio de régimen, de modelo, por decirlo así, y todo esto el camino democrático, pero, y me tomo de las palabras de Analía, estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea, hay un conflicto abierto cuando tú tienes muchísimos jóvenes, y sobre todo jóvenes, y particularmente de condición socioeconómica vulnerable, que vienen en condiciones de pobreza. A mí me ha tocado reunirme con las familias, las agrupaciones de familiares de muchos de estos jóvenes que han pasado prisiones preventivas excesivamente largas, en muchos casos han sido acusados de cosas sin pruebas. Por ejemplo, el tío y el sobrino que fueron acusados del incendio del metro Pedrero, estuvieron 10 meses privados de libertad. Se repite en muchísimos casos a lo largo del país con pruebas poco contundentes, por decirlo suave, ¿no?, con partes policiales. Sabemos el desprestigio en el que está la institución de Carabineros en nuestro país. Y muchísimos de estos casos también con malos tratos en las cárceles. Hay denuncias de tortura, hostigamiento en personas que están con arresto. ¿Hay presos políticos, senador, en Chile? De este entorno, de este contexto que estamos hablando, ¿son presos políticos? Sí, ¿Hay presos de conciencia? ¿Hay presos por opinar o pensar de alguna determinada forma? Mire, esa es una discusión abierta. Hay pero su opinión. Del juez Daniel Urrutia o Claudio Nach, que han planteado una cierta postura. Yo me inclino más bien por la postura que ha planteado Amnistía, que dice, mira, ese no es el foco, foco del proyecto de ley, no pretende resolver esa cuestión. Yo creo que ese es un debate político, conceptual. Lo que sí hay en Chile, y hay una denuncia antes del estallido social, y con el estallido social se incrementa, que es el abuso de la prisión preventiva a determinados grupos sociales, particularmente jóvenes, en contextos de pobreza, exclusión social, mapuches. Esto se viene documentando hace 2 décadas, con la utilización de la ley terrorista, la ley de seguridad interior del Estado, y un abuso de la herramienta penal, del derecho penal contra determinados grupos jóvenes. Y incrementa masivamente en el contexto del estallido social. Senador Constanza Hume quiere hacer una pregunta. Sí, hola senador, buenas noches. Buenas noches. Tengo 2 preguntas para usted. La primera es si usted valida la violencia como un método de acción política o bien la justifica en algún escenario. Y la segunda pregunta tiene que ver con que si usted cree que el Ministerio Público está cargado ideológicamente en términos de querer pedir, digamos, los jueces de garantía y los jueces de garantía en sí mismos prisiones preventivas más largas o bien medidas cautelares más gravosas dependiendo de la condición social o bien de la condición socioeconómica de los imputados. Me gustaría tener la opinión de usted respecto a esas 2 cosas. Primero, si usted justifica en algún momento la violencia como un método de acción política, y la segunda, si usted considera que el Ministerio Público está cargado ideológicamente. Senador Latorre. Sí, a ver, la primera pregunta, y lo digo categóricamente, lo he dicho públicamente en muchas ocasiones, yo no soy partidario de la violencia como método de acción política en una sociedad democrática. Otra cosa es que tienes que hacerte cargo, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile, de un estallido social que yo estoy convencido, sin esa rebelión popular, por decirlo de alguna manera, no hay proceso constituyente. No se logra el proceso constituyente sin ese estallido social. Y hay muchas respuestas que la gente salió a demandar con mucha fuerza, con mucha masividad y también con violencia, cosa que no estoy ni alentando ni justificando, pero quiero comprender, entender y tratar de hacerme cargo desde el sistema político de dar respuesta a aquello. O sea, algo hemos hecho mal que terminó
estallando, por decirlo así, la olla de presión que había en Chile, ¿no? Pero nos Que hay en estamos remontando ya. social acumulado. y Y sobre ahí la se deriva fiscalía. la violencia social y la violencia política. Otra cosa es que yo no soy parte ni hago un llamado a la protesta. Yo defiendo el derecho a la protesta social. Y yo creo que en Chile no la hemos regulado bien, no hay una regulación civil, por ejemplo, del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Esa es otra cuestión. Y la respuesta muchas veces es represión y violación a los derechos humanos. ¿Y sobre la imparcialidad del Ministerio Público, senador? Sí. Yo creo que en Chile, y es parte del malestar social, hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres. Hay un sesgo de clase. Lo han dicho múltiples personalidades. En Chile se termina encarcelando a la pobreza. Lo dijo la hermana Nelly cuando vino el Papa Francisco, y lo han dicho muchísimas personas. No es lo mismo una persona que comete un delito, corrupción o delitos de sangre en algunos casos, y que provienen de la élite, tienen un trato versus las personas que vienen de la exclusión social. Sabemos que eso es así. Hay una desigualdad de trato con la administración de justicia. Está bien. ¿Alguna acotación que quiere hacer Analía, senador? Sí, quisiera, en la misma línea que viene diciendo el senador, hay un enfoque que se ha tomado de derechos humanos para hacer otro tipo de indulto, y lo hizo concretamente en una situación extraordinaria y anómala como es la del COVID-19. La hizo el gobierno al indultar ahora, en abril del 2020, una serie de personas que habían cometido distintos tipos de delitos y estaban condenadas. ¿Por qué? Porque había una circunstancia extraordinaria que ameritaba que tomáramos una decisión como país, y en ese sentido nadie entiende, Constanza, que haya una aceptación por parte del país que esas personas cometieron delitos y en consecuencia decimos personas delincan que ya habían porque transcurrido una determinada cantidad de pena. Delincan porque en algún tipo de situación especial usted va a ser excarcelado. Nadie dijo eso, y nadie ha dicho nada tampoco respecto del hecho de que en el boletín 13.124-07 presentado por el gobierno a fines del año pasado, a propósito de, yo diría, dar mayor cantidad de herramientas, según lo fundamenta en el proyecto, a Carabineros de Chile, se exime de responsabilidad a Carabineros de Chile cuando ya cualquier miembro de las Fuerzas Armadas y de orden, acá a la PDI y a los militares, etcétera, cuando, por ejemplo, en contexto de protesta, hagan uso de sus armas de fuego respecto de a un detenido o manifestante que no acata la orden de detención. Nadie dijo ahí que esto realmente, una cosa es proteger la labor de Carabineros y otra es ponerlos en situación, francamente, de ley marcial, estado de sitio, y nadie dijo nada. ¿Usted tiene algo que comentar sobre el particular? Senador, ¿Lo escucha, senador? Senador, cuando lo oí hablar sobre la violencia y esta especie de justificación remota que usted descubre, me acuerdo del tema ese tan manido, ¿no? De las estructuras de violencia y de lo que viene a justificar conductas así anómalas, ¿no? Como que hay situaciones en que las personas dejan de razonar, están exentos de la obligación de respetar la ley, de respetar al prójimo, y si los llegan a pillar no serían responsables. Bueno, esto es muy extraño, es una doctrina que exime de responsabilidad a cualquiera que dice ser víctima del sistema. Y bueno, esa premisa hay que ahuyentarla, porque todo el mundo tiene alguna queja contra las estructuras, contra la vida que le ha tocado, contra la existencia, en fin, unos más que otros. Pero claro, que la autoridad en el Estado, sobre todo en una situación de emergencia como la que tuvimos, tiene la obligación de investigar las conductas a través del brazo judicial. Bueno, eso es elemental. Los tribunales en Chile son muy reacios a decretar prisiones preventivas, usted lo sabe. El ministerio se tiene que hacer guaras para lograr convencer a los tribunales de decretar prisión preventiva. O sea, no es una cosa que se hace hacia el voleo, como usted sugiere, por la simple razón de que se es de origen mapuche o de una condición socioeconómica, digamos, atrasada o postergada, esa es la palabra, ¿no? Yo creo muy peligroso abrazar esa bandera porque se usó mucho en los 60, con resultados fatales, aquí y en otros países. Entonces, yo creo que no hay que alimentar esa idea de que, mire, porque yo soy pobre y me siento víctima, puedo recurrir a la violencia. Y si me llegan a pillar en el proceso, tengo quien me defienda. A mí me parece que eso es un error. Gracias, Carlos. Senador Latorre.
No, a ver, acá la violencia, partimos de la base de las grandes protestas sociales que hubo en octubre del 2019. El propio presidente de la República le declara la guerra a su propio pueblo. La respuesta del Estado, la violencia con la que el Estado responde a esa protesta social es de un uso desproporcionado y de masivas violaciones a los derechos humanos. Y recientemente el Centro de Justicia, el CEJAS de la OEA, vamos a decir, la OEA no es un organismo internacional izquierdista, digamos, ¿no? Critica fuertemente al Estado de Chile, particularmente a la Fiscalía, por el lento avance en materia de investigación por violación a los derechos humanos. Y no es que las personas, no es que estemos diciendo hoy aquí las personas cometieron delitos de desórdenes públicos y entonces las dejamos en libertad. Simplemente estamos diciendo que después de mucho tiempo, después de meses de prisión preventiva larga, de privación de libertad de muchas personas imputadas con pruebas muy poco contundentes, han recibido ya un castigo. Han recibido un castigo. No es que lo están pasando muy bien. Otras personas que están con arresto domiciliario, con hostigamiento por parte de agentes policiales, con malos tratos al interior de las cárceles, etc. O sea, ya han recibido un castigo. No es que se las han llevado limpias, por decirlo así. Y hay mucha gente inocente que ha estado privada de libertad. Y yo creo que eso, me imagino yo que cualquiera en un sistema democrático que quiere fortalecer el Estado de Derecho, me parece que eso es algo irregular, digamos, por decirlo menos, ¿no? Tenemos que hacernos cargo. Cuando hablamos con la presidenta del Senado de involucrarnos en este proyecto de ley, una de las cosas que dijimos es, mira, dejemos de meter debajo de la alfombra algo que ya llevamos más de un año después del estallido social y sigue ocurriendo. Senador Latorre, sí, le quiero agradecer. Uy, ahí se cortó un poco el audio, pero le quiero agradecer porque nos queda menos tiempo, naturalmente, y muchos otros temas. Así que este tema creo que ya está acotado en lo general. Le agradezco mucho, senador. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y yo quiero cambiar de tema radicalmente porque es el tema sanitario, el de esta semana. Ya sea las vacunas, que es inminente su vacunación, o las medidas que mañana anuncia el gobierno, que podría ser, en el paso a paso, restringir la circulación en la región metropolitana o en alguna de sus comunas o en el resto de Chile, porque el crecimiento, decía el ministro Aparicio hoy día, está en torno al 8 o el 10%, el crecimiento semanal, me parece. Entonces, se vienen tiempos muy difíciles y Nicolás estaba particularmente preocupado por esta variación de la cepa británica. Así que, Nicolás, ¿cómo te parece a ti que se está manejando esta materia de parte del gobierno? Bueno, agradezco y ojalá, Constanza, ahora me devuelvas el tiempo que me quitaste en la primera parte. No te quité el tiempo, solamente evité que hicieras una caricatura injusta. Te tomaste la palabra, pero en fin. No peleemos y tratemos de conversar sobre esto, que posiblemente podamos estar más de acuerdo. Mira, hay que tener extraordinario cuidado, porque aunque la ayuda viene en el camino, como dicen por la vacuna, lo peor todavía no ha pasado y se va a poner esto peor antes de ponerse mejor. Entonces, primero seamos rigurosos. Nosotros se ha estacionado el nivel de circulación del virus en un nivel más bajo que cuando tuvimos el pic de abril y junio, pero el nivel en que se estacionó es un nivel relativamente alto. Y si tú miras lo que pasó en el hemisferio norte, porque esto está muy determinado por el factor de la estación del año, ya a mediados del verano, fines del verano, primero Europa, después Estados Unidos, el rebrote se produce porque la gente está... Primero porque se contacta mucho más en el verano y después porque se hacina cuando comienza el frío. Y la vacuna que viene en camino, nosotros tenemos contratos efectivamente por unas cantidades enormes, pero de los contratos que tenemos, solo Pfizer tiene autorización. Sinovac y Johnson & Johnson todavía no tienen autorización. Por tanto, no podemos contarlo como un hecho cierto. Segundo, la lucha que hay en este momento entre distintos países del mundo, yo soy adicto a la prensa internacional, por obtener las dosis rápidamente, es enorme. Por tanto, todo lo anterior sumado, nosotros no podemos trabajar con la expectativa de que vamos a tener un nivel de vacunación significativo, 70%, antes de bien avanzado el año. Y si ahora sumamos el famoso 711, que es la nueva cepa, que no se sabe exactamente si la vacuna es completamente efectiva, porque está... La de Pfizer, la de Sinovac es más adecuada. Sí, pero es que la de Sinovac no ha pasado la fase 3 todavía.
Y no, lo si que- está en fase 3. Está en fase 3. Lo que no Está está todavía... fase 3, no sí, ha está sido en fase 3. aprobada todavía. No, todavía Tiene no. que pasar la fase 3 para ser aprobada. Estamos diciendo lo mismo. Entonces, esto actúa sobre una proteína que no se llama Spike, sino que al revés, Spike. Y desgraciadamente, la mutación se está produciendo precisamente en esa proteína. Entonces, lo que dicen los científicos hoy día, y yo lo leí antes de venir, es que parece ser que la vacuna es igualmente efectiva frente a esta mutación, pero parece ser, no lo sabemos todavía. En síntesis, esto va a seguir, voy a usar palabras de campo, animando la cueca nacional por muchos meses todavía. En esta mesa, ninguno de esta mesa tiene la capacidad de evaluar, porque estuvo sentado 2 veces en el sillón de Hacienda, que manejando las riendas de la economía, este trade-off que hay de hasta dónde, porque mañana nos pueden encerrar, ¿cierto? Pueden restringir nuestra circulación y tiene un efecto dramático en lo social y en lo económico. Y puedo hacer un pequeño punto. Ese porque trade-off, ¿cómo lo ve usted? A mí me gusta una cierta nobleza en política. Así como yo he criticado muchas veces al ministro Briones, porque creo que ha sido muy tardío la ayuda a la familia, en el caso del trade-off entre economía y pandemia, creo que la autoridad, tanto económica como sanitaria, ha estado en lo correcto. Ellos no les ha temblado la mano para volver a hacer pasos atrás cuando ha sido, y yo espero que siga así. Don Carlos, ¿cómo lo ve usted el manejo que se ha hecho de lo sanitario en general, de las restricciones, de lo que vienen las vacunas, del Chile como uno de los países que más se adelantó a comprar vacunas y tener más dosis de las que... Mira, yo por lo pronto tuve el COVID y me dejó sumamente apaleado, mental y físicamente. Pero nosotros te vemos rozagante. Pero es que es la pintura. Ah, ya. Oye, chistes aparte. Yo estaba en Magallanes, en un lugar que tiene 100 habitantes. Y allá, oye, nos perseguían para que nos cuidáramos. Personal de servicio, de la posta local, una posta nomás. Oye, nos llevaban cloro, el alcohol ese pegajoso, nos retaban porque andábamos sin la mascarilla y eso que allá el viento, ¿para qué te digo? Te puede llevar el bicho y allá el humano que lo porta fácilmente. No, en serio. Imposible no reírse con don Carlos. Bueno, tienes que hablar así. Va a tomarlo con otro frívolo, pero es que es demasiado divertido. ¿Qué voy a hacer? No, pero en serio, mira, yo en realidad, si digo que el gobierno lo ha hecho bien, alguien va a decir que estoy en plan propagandístico, pero yo de veras pienso que han combinado bien el aspecto sanitario tan sumamente complejo. Todas las autoridades del mundo han demostrado, oye, que están tanteando, están adivinando muchas veces, y no por malos ni torpes, sino porque es un desafío completamente nuevo, ¿no? Así como fue la H1N1 hace, 10 años. Yo francamente creo que este equilibrio entre lo económico y lo sanitario lo han conducido con bastante realismo. Ahora, porque inicialmente la conducción fue un desastre, tanto que llegamos a hacer récord mundial. Y todavía hay un punto, tú hiciste una entrevista muy interesante por la radio respecto al tema de la trazabilidad. Yo creo que es importante que eso se siga diciendo. La trazabilidad todavía es subóptima. Y como todavía no estamos fuera del bosque, ojo, concentrémonos ahora. Pero yo acepto que el gobierno no le ha temblado la mano a la hora de hacer cuarentena cuando es necesario. Analía, ¿cómo evalúas tú la acción del gobierno en su totalidad? Mira, en verdad, reconociendo que el tema es de una complejidad tremenda, manejar un país en estas condiciones en verdad es un desafío mayor y le pasa a todo el mundo. Lo único que yo creo que a esta altura uno diría, han pasado tantos meses y todavía esperamos las campañas de autocuidado mucho más enérgicas. Hay muchísima incertidumbre aún en la población respecto de cómo actúa el virus y sabemos lo de la mascarilla, sabemos lo de las manos, el gel, etcétera, pero pareciera que el relajo que se produce a partir de septiembre con las fiestas patrias hasta ahora nos está pasando una cuenta muy alta. Y lo dicen los epidemiólogos consistentemente. En esto cada cual va a tener que jugar, cada persona juega un rol fundamental, pero para que lo juguemos tendríamos que estar viendo en la televisión, como me imagino a esta hora todo Chile mirándonos a nosotros, tendría que haber aviso acá, o sea, que no cabe ninguna duda, supieron que veníamos y estamos rompiendo el récord. Estamos rompiendo el récord en este minuto. Yo digo acá,
y lo afirmo. Pero ves tú cómo me interrumpió. Esto sucedía en el gobierno también. también. El rebrote, desgraciadamente, va a ser todos los minutos ya se los devolvimos, pero Bueno, con crece, interés. Pero una cosita, usted dice que la gente se prometo relajó. silencio. La gente se relajó después del 18, aparentemente. la Yo cifra creo indica. que ahí se soltó Ok. una mano que todo el mundo esperaba. ¿Se soltó desde la luego, mano o la, porque o la responsabilidad del propio creo individuo? estas cosas son de ida y vuelta. La autoridad permitió desde luego algunos espacios y la gente se lo tomó sin la campaña que estuviera diciendo no se le olvide lo que estamos viviendo. Esto es grave, es gravísimo y ahora a lo que vamos pareciera ser mucho más grave que lo anterior. Y yo no veo la campaña en televisión que diga cuídese, no salga. Los moles están llenos. Hoy día decían en Quillota o Limache, no recuerdo cuál de las dos ciudades, el mall estaba lleno, las colas de 5 cuadras, la gente adentro atestada. O sea, es decir, la crónica de la enfermedad anunciada. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Estado Nacional. Espérenos. Estamos de vuelta en Estado Nacional, que es una pasada final de nuestros invitados, porque Carlos Larraín, ¿qué le pareció la salida de don Mario Desbordes del gabinete el viernes recién pasado como salvador de su partido RN? Don Nicolás, le solicito atención. Es completamente irreverente. No, totalmente. Pero ha sido siempre, no es cosa de la edad, ¿no? No sé, por favor, no me haga hacer juicios. Oye, la salida del ministro Desbordes. Yo, francamente, creo que los ministros de Defensa tienen que durar algo más que 5 meses. Esa es mi primera reacción. 2 meses tú no entiendo, ¿no? No, 4 meses y 17 días. 4 meses y 17 días. Oye, es muy re poco, o 19 días. Ya, eso es un comentario. Segundo, yo creo que para la salud general de mi sector político, no sé si tengo sector político, pero de este lado de la ecuación, digamos, de esa mitad para acá. Claro. Lo creo muy malo, porque mientras más candidatos presidenciales, más peleas y más divisiones. Y honradamente creo, claro, porque se empiezan a acentuar las diferencias y a mí me gusta fulano y ya. Y me parece a mí que la poca energía que tiene la derecha en Chile en este momento, no es que haya tenido nunca mucha, pues, pero en este trance está como cataléptica. Oye, yo creo que tienen que concentrarlo en las elecciones que vienen y muy particularmente en la constituyente, que creo yo que es la que nos va a diseñar un itinerario, como dicen los más entendidos, un camino que puede durar 30, 40 o 50 años. Y a mí la constituyente me produce un temor particular, y es que coincide con la elección presidencial. Entonces puede muy bien ocurrir que una constituyente sin influencia de la derecha produzca una constitución sobre medida para un gobierno de izquierda. Y eso sí que me parece que es peligroso. Así que hay que estar más atento a las elecciones de la Comisión Constitucional. ¿Y Desbordes es el salvador de RN que estaba sin candidatura? Bueno, pero él mismo dijo que no era el salvador. Ya. Declinó esa responsabilidad. Dijo que se llamaba Mario. Pero ¿puedo argumentar? Y perdón, no sé. un segundito, Nicolás. ¿Y Sichel, Sebastián Sichel, que no es militante, pero muchos de su partido empujan esa opción? Bueno, Sichel tiene interés, por lo que veo, tiene condiciones, es un hombre simpático, agradable, bastante leído. Yo almorcé con él un día. ¿Y leía durante el almuerzo? Había leído antes. Por lo que veo, todo lo que me dijo lo había ensayado. Eso es lo que tú quieres que por lo diga. que veo es su candidato dentro de RN. No. A mí me gustan los candidatos de partidos políticos. Yo soy completamente tarado en ese sentido. Ya, a mí me gustan los partidos políticos te dan alguna idea sobre lo que piensa la gente, después, bueno, pueden cambiar de piel unas cuantas veces, pero hay alguna aproximación que te dan los partidos políticos. Yo creo que el sistema democrático, republicano democrático, sin partidos políticos no va a ni una parte. Ahí vamos derecho a los movimientos. Y a los movimientos sí que les tengo mucho temor. Se lanzó la campaña presidencial ya con la salida de los ministros, en la izquierda también hay muchos candidatos y candidatas. Pero yo diría que donde está mucho más configurada la campaña presidencial es precisamente en la derecha. Ahí está claramente marcados los liderazgos que quieren competir y yo creo que en nuestro sector, como dijo Carlos, de aquí para acá,
todavía hay mucho que conversar, hay mucho que ver, hay mucho que trabajar por la unidad. Y yo comparto plenamente con Carlos Larraín, claro que con objetivos diametralmente distintos, que es absolutamente necesario concentrarse en la constituyente, porque eso sí que tiene que ver con el futuro de Chile a 30, 40 años más, no 4. Entonces ahí es donde tienen que estar nuestras fuerzas. La salida de desborde, desde luego, del Ministerio de Defensa, yo creo que debe marcar un hito dentro de lo que ha sido la historia de los ministerios durante del 90 en adelanto, por lo corto, que francamente es muy preocupante, porque no es que yo tenga un ojo puesto en el Ministerio de Defensa, nunca lo he tenido puesto como interés particular, pero sí entiendo que todos los temas de defensa tienen que ver con una planificación que es de largo aliento. Entonces un ministro 4 meses, francamente, es un chiste para los militares. Nicolás, en la constituyente, donde hay que poner el ojo, los intereses, y ahí hay una posible unidad en la oposición. Absolutamente. Yo no sé si interpreto, si es lo que trataba de decir Carlos, pero si es... O sea, me está diciendo que fui oscuro. No, porque no te quiero sobreleer, Carlos, porque te tengo mucho respeto. Pero a mí me parece un ejercicio digno de ionesco en lo que estamos. A veces tú no puedes evitarlo, porque los procesos sociales son así. Pero fíjate tú que se despliegan candidaturas por aquí y por allá, en circunstancias que vamos a discutir durante la Convención Constituyente, ni más ni menos que el régimen político. O sea, puede que las atribuciones de ese presidente que hoy día, ¿cierto?, se está perfilando, y ponte tú que decidamos que lo que yo favorezco, que haya Cámara Única. Entonces lo que se presentan a senadores va a ser ¿para qué? Entonces te das cuenta que hay un problema de consistencia lógica. Entonces, para mí, claramente, lo más importante en este momento es la constituyente. Y debo decir que, contrariamente a lo que pasa a la mesa de para allá, yo creo que la posibilidad de que nosotros tengamos una constitución, entre comillas, chavista, donde no se respete la separación de poderes, donde las personas se pueden eternizar en la primera magistratura, o donde no se respete los derechos individuales, tiene cero probabilidad. Cero. Porque no hay votos simplemente para eso. La centroizquierda y la derecha no están en esa. No sé si habrá algún grupo. En cambio, sí, lo que me preocupa es que la derecha siga como 30 años asilado en una constitución neoliberal que yo creo que no ayuda, y que los alemanes, la derecha alemana entendió el año 45, no ayuda a encontrarnos chilenas y chilenos. Constanza. No, solamente para aclarar algunas cosas que decía Nicolás. Sí hay grupos que dicen eso, porque de hecho son grupos que pactan con la unidad constituyente y pactan con la centroizquierda, que uno pareciera que es moderada, ¿cierto? Hay grupos que dicen, como el Partido Comunista, por ejemplo, que decían de que el momento que se ingresara a la Convención Constitucional se iba a cerrar el Congreso. Hay otros que dicen, por ejemplo, que quieren cambiar el quórum de los 2/3 por mayoría, y son precisamente grupos con los cuales ha pactado la centroizquierda. Por lo tanto, eso como que quizás hay grupos, y esos son grupos, además, con que la centroizquierda moderada pacta electoralmente. Yo estoy en desacuerdo, pero era 3/5, la mayoría. Pacta, está bien, pero más allá de lo que tú... más allá de tu opinión, Nicolás, más allá de tu opinión, es la regla, son 2/3, y hoy día hay un proyecto que plantea modificarlo a la mayoría simple, y es un... Tú dijiste que lo habían tratado de cambiar por mayoría simple, eso no es así. Por mayoría. Pues. Por 3/5, es el proyecto. Está bien, bueno, ¿tú estás de acuerdo con cambiar la regla del juego por 3/5 por mayoría? Bueno, está diciendo qué es lo que dice el proyecto. Está precisando el contenido del proyecto. Mi punto es, según lo que yo entiendo, era mayoría lo que plantea Camila. No, pues. Bueno, está bien, pero más allá de eso, el tema es de que no es hipotético que existan esos grupos, porque existen, y de hecho son grupos con los que pacta la centroizquierda moderada. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente la gran batalla, ¿cierto?, va a tener que ver con la Convención Constitucional. Ahí hay que hacer algunas precisiones, porque claro, si hay cambios muy importantes, como los que plantea Nicolás, respecto de que en vez de que existieran 2 cámaras, exista una, en ese caso sí podría cambiar las reglas del juego, pero ojo que la Convención Constitucional no tiene atribuciones para alterar funciones que tienen otros órganos mientras está funcionando, ni tampoco terminar periodos. Tampoco pueden hacer eso, que eso es otra cosa que también se ha planteado. O sea, salvo que ¿tendría que terminar el periodo de senadores? Siempre y cuando salvo que haya un cambio o una alteración muy relevante, que es lo que dice Nicolás. O sea, si te termina, por ejemplo, el Senado, claro, ahí en ese caso eventualmente podría terminar el periodo, pero si hay una alteración de las funciones, de las atribuciones, no. Entonces, también es importante tener eso en cuenta. Y lo tercero, relacionado precisamente con el adelanto, ¿cierto?, de las elecciones presidenciales, yo creo que en general, y por lo menos de la salida de Sichel, lo que dijo Joaquín Lavín este fin de semana, lo que dijo Desbordes, está todo concentrado en la convención. De hecho,
hecho, y yo creo que eso es una buena lectura respecto de cuál es la batalla más importante. Yo creo que la elección más importante tiene que ver con esa, y yo creo que los candidatos presidenciales han entendido eso, por lo menos es lo que han manifestado públicamente, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Sí, una pausa, pero volvemos, espérenos. Estamos de vuelta para despedir a nuestros contertulios, agradecerles esta interesante conversación. Analía Uriarte, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Matías. También. Constanza tenía razón. Sobre el tema del quórum, tenía razón. Tenía razón mayoría el absoluta. proyecto de la diputada Mayoría Camila absoluta. Vallejos, que proponía... Gracias, Nicolás. Ya, está muy bien, está bien. Don Carlos Larraín, muchas gracias también por estar aquí esta noche. Y invitarme. Constanza. Nos vamos como Superman ahora. A ustedes, Como los dejamos Superwoman. invitados para la Invitación de próxima Adriana semana. Muñoz. Inminente la vacunación y con esta el semana, virus, mañana, primera pasado, fila, miércoles, la desplazado primera el virus, vacunación, pocas, pero ya se iniciaría. Y mañana tempranito el ministro de Salud va a dar a conocer las nuevas medidas sanitarias para enfrentar los momentos que vienen. Muy buenas noches y gracias por venir. Aquí habla aquí.